Listo, ahora sí. Ahora sí, si gustan, pues podrían abrir también sus micrófonos y sus videos, que yo voy a iniciar la presentación de este programa. Nuevamente, entonces agradecemos a quienes nos están acompañando y voy a compartir la pantalla. Diana, tú me puedes decir, por favor, apenas se vea y como les voy a poner un videito también. Aquí Claro ponemos. que sí, Listo, ya la están viendo. ya la estamos viendo. Excelente. Entonces, aquí. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la intención de esta sesión es compartirles cuál es el enfoque de la especialización en administración de riesgos informáticos para que quienes se vayan a inscribir en el programa sepan exactamente cuál es el alcance de lo que nosotros vamos a ver. A mí me gustaría, si Rudy nos puedes hablar o decir en el chat cuál es la profesión que tú tienes. Tú eres ingeniero, contador, economista. ¿Qué formación tienes? Cuéntanos, por favor, ahí en el chat, ahí te vamos leyendo. Y mientras yo voy contando, los demás también que van llegando, también váyanos contando, por favor, cuál es la profesión que tienen para irlos conociendo. Entonces, este programa de la especialización en administración de riesgos informáticos, les comparto. Surge en la Facultad de Contaduría Pública. Primero, pues es una situación un poco atípica, porque como si es contaduría pública se manejan riesgos informáticos. Pero la cuestión del lanzamiento del programa, cuando este programa se inicia, es porque cuando los contadores terminan su formación y van a empezar sus funciones ya, su desempeño, pues la formación que reciben no solamente es para llevar proceso contable en una organización, sino que también tienen la posibilidad de realizar procesos de control y de auditoría en las organizaciones. Y se encontraron con el paso del tiempo que cuando se hacen las auditorías, pues toman una lista de verificación, toman un estándar, toman algún modelo de control y parte de las auditorías que había que realizar no solamente es la parte financiera y no solamente los procesos, sino que también había que auditar la parte informática, porque lo informático moviliza toda la información, todas las transacciones contables, por lo tanto, pues había que asegurar que todo lo informático estuviese bien. Entonces se toparon con la situación en donde no había un pleno entendimiento del alcance de los riesgos que se pueden generar a través de la tecnología y en consecuencia, pues el proceso de auditoría o quedaba débil o no podría realizarse con toda la magnitud de lo que se hacía, por un lado. Por otro lado, cuando se requería generar procesos de control, pues las personas del área contable no entendían mucho a los contadores y viceversa. Entonces se dijo en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado, bueno, creemos un programa en donde podamos formar a nuestros contadores en los temas de riesgos informáticos, en donde puedan ver algunas bases de lo que sería precisamente esta parte técnica de los riesgos informáticos, sin que eso signifique que se van a dedicar a realizar actividades técnicas simplemente para poder comprender cuál es el alcance del programa. Entonces, pensando en ello, justamente se crea la especialización en administración de riesgos informáticos que tiene como la finalidad orientar a los profesionales de diferentes disciplinas, ahora hablamos de por qué diferentes disciplinas, con esa comprensión de lo que son los riesgos informáticos, pero no en el ejercicio de de la formación técnica, como les decía hace un momento, sino que puedan ellos administrar esos riesgos informáticos y que puedan comprender el vocabulario y el lenguaje en dos líneas. Uno, pues precisamente para poder hacer unas auditorías y controles mucho más amplios. Y dos, porque muchas veces precisamente quien no está en el área tecnológica, sino en el área global de una organización, pues lo que se requiere es un enfoque gerencial, una actividad gerencial de esos riesgos informáticos, porque para la actividad técnica del control de la seguridad informática o seguridad de la información, pues es un ejercicio mucho más técnico que habitualmente está enfocado o dedicado a los ingenieros, particularmente los de computación, los de sistemas, los de redes y telecomunicaciones. Pero esta finalidad del programa es tener
ese enfoque gerencial para decir, bueno, cuáles son los planes, procesos, programas, políticas, estrategias que se deberían implementar, comunicarse con la alta gerencia, hacer el eslabón con el gobierno corporativo para poder implementar esos cambios que se requieren para cuidar la información y evitar que se pueda materializar un riesgo informático. Entonces, se busca que se pueda tener ese enfoque gerencial en esos temas informáticos o tecnológicos y que adicionalmente la persona que egresa este programa pueda contribuir a la organización con la implementación de buenas prácticas y algunos estándares de corte internacional que puedan contribuir precisamente al cuidado de la información, prevenir los riesgos informáticos y en caso de que algún riesgo informático se materialice, pues se pueda llevar a cabo el plan o la estrategia que se haya establecido para que el programa pueda salir adelante. Ese es el objetivo del programa. Ahora, la cuestión o el entendimiento de los riesgos informáticos es una tarea que no solamente le corresponde al área de seguridad de la información o al área de tecnologías. El cuidado de la organización en su plenitud es para todos los que están en la organización. Y todos los que están en la organización tendrán siempre perfiles diferentes. Cuando se trata de los riesgos informáticos, la responsabilidad también es de todos los colaboradores, indistintamente de la formación que tengan. Ahora bien, el gerenciamiento de este tipo de riesgos, así como los riesgos corporativos o riesgos organizacionales, como ustedes les quieran llamar, pues ya tendrá una formación un poquito más específica, pero podríamos encontrarnos que hay directores de empresas, directores de control, directores de auditoría que son contadores, administradores, economistas, financieros, ingenieros industriales de sistemas, de muchas profesiones afines que hoy en día ocupan esos cargos gerenciales o directivos o que están en un área técnica y que quieren pasar a un área gerencial, a tener esa visión más amplia de lo que podría ser la dinámica de la organización. Entonces, este programa, justamente por no tener ese enfoque técnico, sino más bien gerencial, está dirigido a profesionales de diversas disciplinas que tengan interés, uno, en ocupar posiciones de nivel táctico o estratégico, no ya no en lo operativo, que puedan o que quieran hacer esa revisión de los riesgos que hay en una organización, por supuesto, con la particularidad también de los riesgos informáticos, que tengan interés en generar estrategias que le ayuden a la organización precisamente a gestionar sus procesos, a que quieran y que puedan hacer transformaciones. Miren que no es un programa en donde se va a hablar de transformación digital. Se va a comprender los riesgos que puede tener una organización cuando se hace una transformación digital y cuáles serían las estrategias o las mejores prácticas que te tendrían que incorporar. Entonces, en ese sentido, el especialista en administración de riesgos informáticos es el que hace precisamente esta tarea. Entonces, así las cosas y pensando en que nuestros estudiantes son de diferentes profesiones, no nombro abogados, pero un abogado que está dedicado a los temas de tecnologías de información, que hay bastantes, también podría desempeñarse en este programa. Entonces, ahora sí, con base en esto, lo que nosotros buscamos es que a través de nuestro programa de estudios, un egresado de esta especialización, primero, pues tenga esa capacidad precisamente de reconocer cuáles son los riesgos que hay en una organización en pleno y cuáles son los tipos de riesgos que se pudieran presentar en ese tipo de organización donde está, considerando todo lo que hay en su entorno, ¿sí? Y que reconociendo esos riesgos pueda elaborar procesos y estrategias para administrarlos. Dos, que tenga esa capacidad de plantearle a la alta gerencia esas características, valorando el riesgo, animando a la organización a que defina cuál es el nivel de riesgo al que sí se pueden enfrentar cuando se trata de cuestiones de tecnología. Que no tengan susto de incorporar tecnología, pues tener tecnología siempre implicará riesgos. Como no tenerla, también tiene riesgos. Entonces, la idea es que tenga esa capacidad de mirar todo lo que está dentro y fuera de la organización, evaluar cuáles son los riesgos que se pueden generar y desde ahí establecer las estrategias. Ahora, como ya reconoce cuáles son ese tipo de necesidades y los impactos que incorporar nueva tecnología pudiera generar en términos de riesgos, pues estaría ya también preparado para estar en un área administrativa, en un área financiera, en un área tecnológica, en un área de control, entendiendo ese vocabulario y alcance de lo informático para ayudar a que eso fluya más. Ahora,
para poder entender esa perspectiva informática y las implicaciones que tendría incorporar nuevos alcances desde la perspectiva tecnológica, pues definitivamente sí se tienen que ver bases un poco técnicas, ¿sí? Pero no tantas que no puedan entender el programa y no lo puedan manipular en cuestión de conocimientos y resultados de aprendizaje. Entonces, para este resultado o estos objetivos que yo les he comentado, lo que nosotros buscamos o lo que se ha establecido en el plan de estudios, pues es una malla curricular de un programa que dura un año, que tiene 28 créditos, son 28 créditos, ya ahorita hablaremos del número de asignaturas, y se desarrolla en modalidad presencial. Este programa tiene 4 módulos. Estos 4 módulos tienen un eje temático cada uno muy particular, en donde en el primero ustedes como estudiantes reciben esa formación de entender qué es la información, por qué la información es importante, cómo se moviliza la información en los ambientes que hoy en día tenemos, que no son estáticos, más bien son inciertos todo el tiempo, cómo nos podemos ver afectados como organización con las situaciones geopolíticas que se están presentando en el mundo y que una organización que está acá en Colombia pudiera incluso ser afectada. Se comprende cuáles son las implicaciones legales cuando no se tiene el debido cuidado de la información y de los recursos que se están manejando. Luego pasamos a entender cómo una organización debe salir adelante a través de la organización de sus sistemas de información y cómo esos sistemas de información tienen que unirse con la tecnología, con los procesos, con las personas, con las funciones, eso le llamamos arquitectura empresarial, para que la dinámica pueda darse dentro de la organización apoyado en la tecnología. Cuando eso está claro, que son como las primeras bases para entender a la organización en pleno junto con los sistemas de información, entramos a verificar precisamente los riesgos. Primero, los riesgos que puede tener una organización de manera global, ¿sí? Después, entender cómo hago una valoración del riesgo, ¿sí? Los riesgos tienen unas implicaciones no solamente de un impacto del daño que se pueda generar a la dinámica propia de la organización y a la continuidad, sino que también te va a generar un riesgo reputacional, también te genera riesgos de desconfianza de los colaboradores, no solo internos, sino también los externos. Entonces hay que entender cómo valorarlo, cómo revisarlo, cómo gestionar y cómo validar a qué tanto nos podemos exponer como organización y qué tanto podemos hacerle frente a un riesgo que se pueda materializar. Una vez hemos comprendido esto en la organización completa, ahora sí entramos a entender cuáles son los riesgos informáticos, cómo gestionamos los riesgos informáticos, cómo podemos valorar cualitativa y cuantitativamente el impacto o el daño que se genera en un riesgo. Y si ese riesgo se llegase a materializar, que esperemos que no, pero eso puede suceder. Hay personas que nos dicen, no hay riesgo cero. Entonces, ¿cómo hacemos para que una vez materializado el riesgo, nosotros podamos salir adelante con el negocio? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para recuperarnos como organización, para volver a generar confianza, para que la organización siga adelante? No hay que esperarnos a que eso suceda para ver qué hacemos. Aquí la intención es prepararlos para decirles, mire, esos son los entornos, esos son los escenarios, de acuerdo a su organización, porque es una evaluación permanente la que ustedes hacen, esos son los tipos de riesgos que se pueden presentar y en este orden de ideas, pues prepare un plan de continuidad antes de que se pueda materializar un riesgo, para que cuando se materialice, usted ya tenga su plan listo y pueda avanzar. Ahora, para entender en mayor dimensión los planes que debemos de preparar, la gestión que se debe hacer, si es necesario entrar a un módulo donde se van a ver los fundamentos técnicos de los diferentes medios a través de los cuales la información puede trabajarse. Y esos medios, pues pueden ser en los controles de acceso que tenemos a la información, las redes que tenemos, las aplicaciones que hoy en día se tienen en el celular, las que se tienen instaladas en los equipos de cómputo, a las que accedemos a través de la nube. Obviamente, pues toda esta interconexión que tenemos ahora con dispositivos, con procesos, con software, con hardware, pues implica que esto está
y entrelazado en nuestras redes de telecomunicación y hay que entender cómo es que se tendría que procesar esa gestión de seguridad en las redes, cómo es que se procesa la información al interior, cómo se comprime, cómo se descomprime, cómo se pasan los paquetes de información, a eso le llamamos un poquito criptografía y hay que entenderla un poco para saber los tipos de controles que el día de mañana puede haber. Adicionalmente, se revisan las operaciones tácticas, operativas y estratégicas que puede tener una organización en términos de información y con base en ellos se establecen también cuáles serían los modelos, los controles, los estándares que deberían operarse para asegurar la seguridad en ese tipo de operaciones que tienen que ver con toda la arquitectura empresarial que se tiene, con donde están los sistemas de información. Y como hoy en día mucha de nuestra información está subida en dispositivos móviles, en la nube también, pues hay que comprender cómo es ese mecanismo de compartir información, quiénes son los que la controlan, cuál sería ese acercamiento a los terceros, que también que habría que asegurar los procesos con ellos, cuáles son las implicaciones técnicas de tener y no tener información en la nube. Esto desde una perspectiva, como les digo, de fundamentación nada más, para que puedan determinar los controles que se deberían de implementar, las buenas prácticas que debería haber. Una vez vista toda esa fundamentación técnica, que es, insisto, es una fundamentación, pasamos ahora sí ya al proceso de control de los riesgos en pleno. Y el control de los riesgos se ven en tres perspectivas. Primero, pues reconocer, voy de abajo hacia arriba, reconocer que nosotros podríamos tener riesgos informáticos. Entonces hay que ver cuáles son esos riesgos, cuáles son esos tipos de ataques informáticos que podríamos tener y cómo es que se podrían prevenir. ¿Se materializó alguno de estos riesgos? Entonces, ¿cómo podemos detectar que ese riesgo está? ¿Cómo podemos detectar que hubo una alteración de la información, que hubo una alteración de la documentación? ¿Qué es lo que podríamos hacer en esos escenarios cuando ya recibimos un ataque? ¿Y qué hacemos? ¿Sí? ¿Negociamos, no negociamos con los delincuentes? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué tipo de controles deberíamos de tener? Para ello, la auditoría informática es indispensable, ¿sí? Y hay que entender que una auditoría informática tiene que ver con los controles, con los procesos específicamente informáticos, pero también con los procedimientos, con los comportamientos, con la cultura, y es parte de lo que se audita, que escapa un poco a una auditoría de procesos general. Entonces, hay una auditoría especializada para hacer revisiones de controles en los sistemas de información, pero no es una auditoría técnica, es una auditoría desde una perspectiva gerencial. Y finalmente, concluimos nuestra especialización con ese marco global de cómo ahora sí, reconociendo que hay una información valiosa, que hay un entorno de una arquitectura empresarial, que hay una comunicación importante de procesos y procedimientos, que debemos asegurar la calidad en la respuesta y en el servicio al cliente. Entonces, hay que ver cuáles serían las estrategias para presentar propuestas de implementación, por ejemplo, de sistemas de gestión de la información. ¿Cómo le presento esa propuesta a la alta gerencia? ¿Cómo construyo esa propuesta? ¿Cómo yo comprendo cuáles son los diferentes escenarios en los que me puedo mover para gestionar la seguridad? Entonces hablamos de una asignatura que se llama gestión de seguridad, que termina siendo gerencia estratégica de seguridad de la información, porque te forman los profesores precisamente para que tú puedas tener ese vocabulario para comunicarte ante la alta dirección y plantearles las necesidades de tener un sistema de información que ayude a la organización en pleno. Entonces, una persona que egresa de este programa de especialización en administración de riesgos informáticos, pues podrá ayudar de primera mano al director o al jefe de tecnologías de información presentando propuestas de seguridad de la información. Pero también puede ser el jefe de tecnologías de información que sale de su escenario técnico y que ahora trabaja en la parte de la gestión de la seguridad. Pero puede ser también una persona que trabaja en control o en auditoría, así sea contador, administrador, economista, pero que está viviendo el día a día de los riesgos y ahora tiene una visión mucho más amplia de lo que se suma a los riesgos generales de la organización. Este es el programa que nosotros tenemos. Entonces, como les comento, mucho del escenario que ustedes están escuchando acá tiene que ver con el gerenciamiento, con entender las nuevas dinámicas de las implicaciones de unos riesgos informáticos o digitales, que se llaman así ya hoy en día, comprendiendo algunas bases técnicas que son necesarias dentro de su vocabulario y de su quehacer.
Este programa, yo les comentaba, se desarrolla a lo largo de un año, se desarrolla en la modalidad presencial y al ser una especialización, pues no requiere un trabajo de grado. Ustedes son evaluados dentro de cada asignatura con los trabajos que van entregando. Sí hay un requisito adicional de esto, no es trabajo de grado, pues es un requisito que es participar en una sesión académica que le llamamos coyunturas, en donde ustedes precisamente desarrollan o tienen información complementaria en diferentes ejes de formación y esa coyuntura es un espacio académico que desarrollamos 2 veces en el año. Es obligatorio que asistan por lo menos a una y se hace en modo remoto. Entonces, es un espacio tipo un seminario, son jornadas académicas de conocimiento y actualización. Entonces, eso es un espacio realmente sencillo. ¿Cómo estamos organizados en tiempo? Ahora les paso el video. Bueno, en tiempo, ya me regreso, nosotros estamos proyectando nuestro inicio para el 26 de abril y en un horario semanal de 8, perdón, no semanal, nos encontramos semanalmente solo los sábados de 8 a 5 de la tarde. Es un programa intenso, intensivo, que tendrá vacaciones, por supuesto, en diciembre, en Año Nuevo. Ahí sí se van de vacaciones, pero el resto del tiempo continuamos todo nuestro proceso. ¿Qué nos distingue como programa? ¿Por qué queremos que ustedes sean parte de nuestro programa? Porque ustedes se van a encontrar con un programa, primero, que tiene una concepción gerencial. O sea, si bien hablamos de un riesgo informático o un riesgo digital, este es de una perspectiva de lo que se debería hacer, de lo que se debería construir, de las mejores prácticas con las que se podrían trabajar. Esa es una primera diferencia importante porque si ustedes revisan programas similares al que nosotros tenemos, van a ver más una cuestión técnica más que gerencial. Segundo, es un programa en donde ustedes van a recibir una serie de herramientas diseñadas incluso por los mismos profesores para que ustedes puedan observar, medir, revisar, hacer monitoreos, pruebas sobre los riesgos informáticos. Entonces, trabajar con herramientas diseñadas por los propios profesores que están operando en las compañías donde ellos trabajan o dirigen o asesoran, pues creo que también es una ventaja competitiva bastante valiosa porque adicionalmente esas herramientas se les entregan, y los profesores se las entregan a ustedes. Tenemos muchas herramientas también dentro de nuestra universidad que tiene que ver para que ustedes pueden, para hacer investigación, que puedas descargar bases de datos, que puedas utilizar los recursos informativos que nosotros tenemos dentro de nuestro programa, para que puedas hacer las investigaciones necesarias, para que puedas complementar también las propuestas que presentas ante la alta gerencia. Es un programa que por su característica, por lo que yo les he comentado, es multidisciplinar. Entonces podemos recibir diversas profesiones, siempre que por supuesto estén interesadísimos en manejar los riesgos de la organización y tener un bagaje un poco más amplio, enfocándose a los riesgos informáticos. Pero las profesiones que nosotros recibimos son de diferentes alcances, de diferentes enfoques, y eso enriquece mucho la práctica porque se complementan de una manera muy interesante cuando llegamos a algunas asignaturas técnicas, pero es un complemento importante. Y otro aspecto diferencial también, que es uno de los fuertes que tenemos, pues es la planta docente que tenemos de profesores. Ellos son docentes altamente calificados que tienen una trayectoria de reconocimiento en el medio, pero no solamente aquí en Colombia, sino en algunos casos de reconocimiento global por las investigaciones, por las publicaciones, por el alcance de sus asesorías. Son profesores que tienen su propia firma de consultoría, que tienen o que trabajan para una empresa de consultoría, que se dedican el día a día a trabajar con los ejercicios de la auditoría, de los riesgos, de los procesos de continuidad del negocio. Entonces tenemos profesores como Jenny Linares, el profesor Lucio Malina que nos está acompañando el día de hoy, el profesor Álvaro Aroca, la profesora eh, Andrea Pardo, el profesor César Erazo, el profesor Ferney, el profesor Emanuel Ortiz, el profesor Jamie Cano, Nelson Valero, Armando Carvajal, Fabio Rojas, o sea, todos ellos, si ustedes los conocen,
sabrán pues cuál es el alcance de lo que ellos hacen, el nivel de consultoría, el nivel de práctica, y que eso hace que la actividad que se vive en el aula sea muy práctica. Y son profesores que ya tienen tiempo en el programa y por lo menos, por supuesto, reconocen que es un programa creado por contadores y que se han venido sumando los ingenieros para pasar a una vivencia más gerencial. Entonces los programas, las clases se hacen cortitas, ¿no? Se hace mucho muy vivencial. Como yo les comentaba entonces, nuestro programa previsto para iniciar el 26 de abril, ya muy pronto, que se desarrollará los sábados de 8 a 5. Y en cuestión de la inversión, pues además del tiempo que ustedes tienen que dedicar, no solamente los sábados, sino también en su estudio independiente entre semana, pues hay que hacer una inversión financiera que tiene que ver con una inscripción, con unos créditos. El valor de crédito está en 838.000 pesos y habría que multiplicarlo por los 28 créditos que tiene el programa. Se cursan 14 créditos cada semestre. Y pensando ya en el final, pues el valor que les pongo acá en pantalla, que son derechos de grado, son 841.200, que cambiarán seguramente porque el grado estaría previsto para el 2026, ¿sí? Y en ese entonces seguramente habrá algún cambio. De ser así, pues habrá que consultar la resolución rectoral para que se sepa cuál es el valor que corresponda a ese entonces, ¿sí? Pero en términos generales, bueno, ese es el programa y esos son los valores del programa que yo les he comentado en este momento. Bueno, nuestra invitación es para que ustedes por favor nos acompañen en nuestras redes sociales porque ahí tenemos mucha información. ¿Sí? Adicional a lo que es la formación del programa, ustedes permanentemente estarán recibiendo invitaciones para las jornadas de conocimiento y actualización, tertulias antifraude, ciclo de conferencias de posgrado, algunos eventos especiales que se tienen y por supuesto, terminando, invitación habrá también para que ustedes continúen su formación académica, su ruta académica ya pensando en un programa de maestría, pero por ahora pues me quiero centrar acá. Entonces yo les dejo aquí en pantalla los datos tanto del área de mercadeo como de su servidora para que nos podamos comunicar, pero ahorita abro el espacio para poder responder alguna inquietud y pues aprovechando que está el profesor Lucio acá con nosotros, si le puede compartir por favor a Rudy brevemente, si hay algo que a mí se me haya escapado del programa, el profesor Lucio nos apoya en algunas asignaturas, algunas veces en em, seguridad en la nube y dispositivos móviles, algunas veces, otras veces en continuidad del negocio, otras veces en diferentes asignaturas, en auditoría. Entonces, profesor Lucio, pues agradeciéndole que nos haya acompañado. No, te agradezco realmente. Aquí vine de colado, pero bueno, muy interesante lo que acabas de comentar, porque uno también complementa mucho el entorno de lo que es la especialización. No solamente comentar que en algunas ocasiones las personas que no son ingenieros se angustian un poquito pensando que los temas son excesivamente técnicos. Y realmente la forma como se maneja la especialización en cada una de esas áreas facilita, yo diría realmente, que personas de cualquier profesión, no solamente ingenieros de sistemas o ingenieros como tal, puedan aprender fácilmente los conceptos y compartir conocimiento. Y hay una fuerte, digamos, apoyo en ese sentido en los grupos de trabajo, donde se busca que los grupos sean interdisciplinarios a nivel de carreras, precisamente para poderse apoyar en el desconocimiento. Entonces, creo que algo que no te escuché decir sobre eso, pero para que tengan esa tranquilidad que realmente un contador no se va a sentir fuera de sitio con lo que va a ver acá, porque realmente los contenidos están hechos de una forma muy didáctica y muy clara para que sea comprendido por cualquier persona que no sea ingeniero. Uno ve las áreas y no se angustia un poquito por las áreas que está viendo de estudio, pero realmente se ha demostrado con los estudiantes que hemos tenido que aprenden fácilmente los conceptos y a través del apoyo de los equipos de trabajo, pues se consigue un mayor reaprendizaje o aprendizaje. Eso, muchísimas gracias, Un profesor gusto. Lucio, le agradezco muchísimo. Entonces, bueno, ese es nuestro programa. Rudy, veo que por ahora eres la que está acá en la sala. Entonces, cuéntame, por favor, si tienes alguna inquietud, si quieres que profundicemos en algún tema, ¿qué te parece el programa? Te escuchamos, cuéntanos. Gracias por estar acá. Muy buenas noches, doctora Hola, Gabriela. buenas noches, Rudy. Yo lo hacía más por la parte como complemento, ya que
hace poco terminé la especialización en auditoría forense con ustedes Ajá, y pues esa parte, pues uno ve como algo poquito. sí, y muy corto lo de la parte de lo de la ciberseguridad, que fue lo que vimos así enfocado, Sí, y me solo llamó viste mucho la 24 atención. horas, ¿no? Prevención y detección, pero Y súper detección. simplificado, No, sí. y uno queda antojado, esa es la palabra, uno queda súper antojado. El, Estoy viendo es que inicia ahorita en abril y para esas fechas no estoy aquí en Bogotá. No sé qué posibilidades haya en otro corte o por el momento no hay fecha definida para iniciar después. Yo te cuento que el programa lo abrimos una vez al año. Bueno, primero bienvenida ya ubico. Yo te digo Shirley, no te digo Rudy, ¿cierto? Sí, Sí, Shirley, sí, ya. así es, ya me acordé. El programa lo abrimos una vez al año nada más, pero entonces te cuento que como tú cursaste ya la especialización en auditoría forense y llevaste seminario de investigación y creo que te fue bien en las notas, me parece que sacaste más de 4, creo que sí. Sí, sí. Esa asignatura se homologa. Entonces, las 2 primeras semanas no las tendrías de clase porque esa es una asignatura que de entrada quedaría homologada. Hay otra asignatura, la que sigue de pronto, si no la alcanzas a ver, podría no llevarse. O sea, tenemos la ventaja de que tú puedes, uno, homologar asignatura, dos, podrías incluso inscribir por créditos y entonces tú me dices, yo me estoy incorporando a Bogotá a mediados de mayo. Entonces vemos cuáles son las asignaturas del inicio que tú no alcanzarías a ver y esas no las inscribes, inscribes las que sigues. Y cuando termines, ves las asignaturas que te hagan falta en la siguiente corte. Esa es la dinámica que vamos haciendo con las cortes cuando no alcanzan a empezar. A veces se tienen que esperar un poquito para ver alguna de las materias, pero en general la dinámica casi siempre va así. Entonces podríamos tener esa holgura de entrada de 2 semanas porque la asignatura no la verías. Y la otra que también se puede homologar es la de prevención de ataques informáticos, la última, porque tú ya viste las 24 horas, ya las viste ahí. A menos que la quieras volver a mirar, pues bueno, se ve, pero esa está programada también para homologación. Y ya todo el resto ya lo puedes ir completando. Entonces, tu ejercicio en la auditoría forense y la auditoría más la carrera que ya tienes de base, pues te complementa perfecto. Entonces, eso puede ser. Si quieres después con detalle, yo te podría preparar el estudio de homologación para que tú veas cómo te queda el programa partiendo de lo que ya estudiaste y con base en eso, pues tú decides. Yo quedo pendiente entonces sobre ese estudio, Ajá. que me hagas el favor y me lo envíes. Y, y sí, voy a pensarlo muy bien, pero sí estoy súper animada para Ah, bueno. lo de esta especialización, mientras que sale la maestría. Exactamente, exactamente, porque en eso estamos ya trabajando, ahí Sí, avanzando, eso sí avanzando. sí, ahí voy detrás. Sí, muy bien. Listo, Bueno, antes que te vayas, Juan, muchísimas creo que gracias. nos quiere comentar algo. Juan, adelante. Claro que sí, profesora Gabriela. Bueno, Rudy, acá estamos para apoyarte desde el Shirley, equipo de Shirley. mercadeo. Profesora, Shirley, acá estamos para apoyarte desde el equipo de mercadeo, tal cual como lo mencionó la profesora Gabriela. Si tú y si la profe Gaby está de acuerdo, desea recibir este estudio de homologación, nos puedes hacer llegar al correo de mercadeo.contaduría@externado.edu.co la solicitud. Únicamente nos tienes que compartir esos datos de qué corte y de qué programa egresas, el programa al que estás aplicando, número de documento, y ya lo extendemos la solicitud formal a nuestra coordinadora Gabriela para hacerte llegar ese preliminar. Ya cuando tú hagas tu proceso de admisión formal al siguiente programa y después de que quedes admitida, nosotros te hacemos llegar ese documento formal para que tú lo firmes y después avancemos al proceso de inscripción de materias. ¿Listo? Profe Gaby, no sé si tengamos alguna observación adicional. No, por ahora no. Me quedo yo con esa tareita para Shirley, pues te agradecemos mucho, Shirley, que nos hayas acompañado en la sesión del día de hoy y profesor Lucio también, muy agradecida por ese espacio y por apoyarnos en compartir esta experiencia que usted tiene y tomar en cuenta lo que usted ha hecho para siguientes sesiones. Muchas gracias. Yo detengo la grabación ahora.
No sé